Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir a este encuentro que hacemos entre el Español de Málaga y que bueno, está organizada por Tracking, que ahora explicará lo que es, también por el nuevo observatorio de la Juventud Rural Europea y por la Universidad de Málaga. El tema de hoy, hombre, nosotros en el Español de Málaga hacemos muchos eventos, muchos encuentros, muchas historias. Yo creo, sinceramente, que uno de los más interesantes que hemos hecho, o sea, porque además por todo, ¿no? Porque por la temática. ¿Me pongo el micrófono? ¿No se me escucha o se me escucha bien o no? ¿Se escucha bien o prefiere el micrófono? Sí, ¿no? Ah, venga, por el micrófono, está ahí. Bueno, esto es otra cosa, ¿no? Bueno, lo que estaba comentando, que la verdad es que uno de los temas creo más interesantes que hemos organizado, siempre hacemos muchas cosas tecnológicas, pero de la España vaciada un poco, del empleo en las zonas rurales que son tan necesarias, ¿no? Y de hecho la propia Diputación de Málaga, que tenemos aquí a Antonio Lema, la diputada de Arresu, que hacéis precisamente estos proyectos, ¿no? En la área tan oportunos. Lo que vamos a presentar ellos, y voy a hacer un poco simplemente las preguntas, es pues las conclusiones, ¿no? de este proyecto Tracking, de este observatorio que han hecho y que habla sobre el futuro de las zonas rurales de Europa y las oportunidades de los jóvenes de empleo en las zonas rurales. Para ello, contamos con Mariano Soler Porta, que es el coordinador de comunicación e investigador del proyecto Tracking, y con Antonella Roca, que además le damos la bienvenida y las gracias por venir, que viene de Nápoles, de la Universidad de Nápoles, y que también la coordinadora del proyecto. Ahora no lo explicarán bien, pero este proyecto cuenta con varias universidades a nivel europeo y una de ellas pues, la de Antonella, que finalmente ha venido a Málaga para contarnos. Pues si os parece, bueno, lo primero que podemos hacer es explicar qué es el proyecto Tracking, ¿no? Para que saber exactamente qué es lo que es y qué países están involucrados en el proyecto. Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes. Muchas gracias a las autoridades por venir, organizaciones, representantes de la universidad y de la facultad, porque todos estamos involucrados en este proyecto, que ahora os explicaré. Y lo que vamos a empezar es de dónde viene esta historia de estudiar los jóvenes rurales, ¿no? Nosotros empezamos a estudiar hace ya casi 4 años, bueno, hace ya 4 años, con un proyecto COS que tiene financiación de la Comisión Europea Horizonte 2020 en su momento, ahora ya Horizon. Empezamos a estudiar la problemática de los jóvenes rurales que ni estudian ni trabajan en zonas rurales. Y una de las patas de este trabajo ha sido y sigue siendo el tema del empleo. Entonces, parte de los investigadores de este proyecto presentamos otra propuesta de proyecto a estas becas, a estas ayudas que son de Islandia, Liechtenstein y Noruega, bastante competitivas. De 300 proyectos presentados se seleccionaron 11, uno de ellos es el nuestro, y específicamente lo que nosotros estamos estudiando aquí es si los servicios de empleo en estas zonas rurales son realmente eficaces en el seguimiento de los jóvenes. Entonces, se trataba de ver si realmente hacer un estudio a nivel de legislación, ahora lo veremos, legislación a nivel de servicios de apoyo, y también preguntar a los jóvenes su opinión sobre los servicios de empleo, que es lo que vamos a ver hoy, pues ver si realmente esos servicios de empleo son eficaces en estas zonas rurales, ¿no? Entonces, nos unimos varios países de este proyecto. Como veis aquí, pues somos universidades de Portugal, de Italia, de España, de Bulgaria, de Lituania y de Rumanía, con el apoyo además de la Universidad de Helmholtz, de Alemania, y la Organización Internacional del Trabajo, que también es colaborador del proyecto, y la verdad es que bastante agradecido que sea colaborador, porque a nivel de datos y de repercusión pues está siendo bastante importante. Entonces, bueno, esto es un poco la presentación del proyecto y la razón de ser. Claro, porque al final un poco la clave es esa, ¿no? Al final porque es importante, bueno, pues, estudiar los servicios de empleo en las zonas rurales. No sé si están funcionando, si no. Pues... Claro, esto viene de recomendaciones de la propia Organización Internacional del Trabajo y de darle un enfoque 360 a esta problemática, ¿no? Nosotros lo que estamos estudiando en este caso particular es los servicios de empleo, pero lo que se estudia también en el proyecto en general, el inicial, son el soporte social, los soportes de educación y
ver en general qué posibilidades tienen los jóvenes en esta zona rural. Entonces, ese sería el enfoque 360 que nosotros le hemos dado a este proyecto y que vamos a continuar, como después os contaré. Vamos a hablar también un poco del tema de los ninis, ¿no? No sé si hay muchos ninis en zonas rurales o no. Claro, la base principal del proyecto son los jóvenes que ni estudian ni trabajan. Este es el principal problema. ¿Por qué? Porque si vemos este gráfico, que no se ve, pero lo importante es la barra verde, que es superior a la barra azul en casi todos los países. Esto es una representación de los países de la Unión Europea. La representación significa que en las zonas rurales hay más tasa de ninis o de jóvenes que ni estudian ni trabajan que en zonas urbanas. Con lo cual esto se suma a la carencia de oportunidades que tienen estos jóvenes en estas zonas. Con lo cual pues se unen quienes estudian y trabajan y además tienen pocas oportunidades para incorporarse al mercado de trabajo. Entonces, lo tienen más complicado, al final. Sí. Entonces, por ejemplo, aquí he señalado un poquito, aunque no se ve mucho, el caso de España, estamos mitad y mitad, más o menos, pero por ejemplo el último que vemos ahí, que es Bulgaria, es muy significativo. La tasa de los ninis triplica en la zona rural a la zona urbana, ¿no? Entonces, vemos por qué pasa este fenómeno de que los jóvenes que estudian y trabajan en zona rural es mucho mayor en zona rural que en zona urbana. Entonces, por eso nos parece interesante este proyecto y aparte estudiar esto específico del soporte de los servicios de empleo. Se ve que en España está un poco más parejo, pero realmente en otros países sí. La única es Bélgica, ¿no? Y que parece que sí hay una diferencia más a favor de... Claro, aquí también juegan factores como por ejemplo Italia, también es un poco superior la zona urbana a la zona rural. También juega un poco cuánto es zona urbana en ese país, ¿vale? Porque definiendo zona urbana, pues... hay poco campo, ¿no? Claro, bueno, sí, menos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Bulgaria sí que las zonas rurales son mucho más numerosas que las urbanas, ¿no? Entonces, juega un poco también ese factor, pero si lo comparamos a nivel ya con todos los países, pues vemos que prácticamente en toda la zona urbana los ninis son una tasa superior a la zona urbana. ¿Y cómo habéis trabajado un poco dentro del proyecto? Bueno, pues el proyecto, este segundo proyecto que os vamos a contar ahora, lo que hemos hecho es un estudio en 3 niveles. Lo primero es un nivel de las políticas, es decir, hemos estudiado las legislaciones de estos países y cómo la legislación soporta o tiene legislación específica para jóvenes rurales. El segundo es un mapeo de programa, es decir, hemos visto trabajos de campo de organizaciones que trabajan con jóvenes rurales y estamos haciendo un manual de buenas prácticas, de ejemplos de organizaciones que trabajan con estos jóvenes y que han tenido buenos resultados para su incorporación al mercado de trabajo y para también el soporte de educación. Y la parte más interesante, que a nosotros nos parece más interesante y más novedosa, que no se había hecho antes, es una encuesta a jóvenes de estas zonas rurales para conocer su opinión sobre los servicios de empleo, ¿vale? Entonces, aquí, digamos, esta es la parte que nosotros vamos a presentar, una parte de los resultados, porque el estudio es bastante amplio, pero hemos seleccionado las más importantes, las que son más interesantes. Al final, ¿cuánta gente está ahí en el estudio? ¿De distintas universidades? Ahí? Claro, somos unos 25 investigadores, cada uno trabaja en un grupo de trabajo, no hemos repartido el trabajo, evidentemente, porque todos no podemos trabajar en todo. Entonces, por ejemplo, Málaga pues, ha participado en el estudio de las políticas y ha participado también un poquito en la encuesta de jóvenes rurales. El tema de legislación también lo habéis trabajado, ¿no? Un poco en distintos países que hay... Exacto, sí. El primer paso era ver si la legislación tiene algo específico para estos jóvenes, ¿no? Entonces, en esta legislación, pues hemos visto que el objetivo principal de esta legislación que hemos estudiado no suele ser el joven en zona rural. Como veis aquí, solo el 2% de la legislación que hemos estudiado tiene como foco específico los jóvenes en zonas rurales. Y otras legislaciones tienen objetivos marginales de jóvenes o zonas rurales, pero no específicamente para programas de jóvenes en zonas rurales, con lo cual partimos de la base de que la legislación no tiene o no soporta programas específicos para jóvenes. Aquí hemos estudiado políticas pasivas y activas de empleo, es decir, el soporte por en ambos sentidos, ¿no? Entonces nos hemos encontrado en esta primera parte de la legislación que realmente no existe una legislación específica que ayude a estos jóvenes en zonas rurales. Que digamos, atienda a esta legislación. Lo que hemos visto, por ejemplo, en España, pues la legislación tiene como grupos digamos, prioritarios jóvenes desempleados, tiene desempleados de larga duración, digamos lo que yo llamo los clásicos de empleo, ¿no? Pero
de jóvenes en zonas rurales, pues nosotros en España, por ejemplo, no hemos encontrado ninguna legislación que sea específica a nivel nacional, estamos hablando de legislación nacional, que sea específica para jóvenes rurales. Claro, entiendo que se están haciendo programas, ¿no? Como, bueno, por la Noria, distintos programas, pero claro, una legislación a nivel nacional en concreto, esa parte concreta no la hay, ¿no? Lógicamente. Bueno, habéis hecho también, bueno, pues, una encuesta, ¿no? Para tener, lógicamente, todos estos datos, no sé cómo, bueno, pues, cuándo y cómo la habéis hecho. ¿Quieres, para hacer la encuesta, explicar un poquito? Ella me va a hablar en inglés y ahora hago un pequeño resumen de cómo hemos hecho la encuesta. Okay, thank you. I have coordinated the quantitative analysis in this project that we tried to reach a lot of young people in all the countries analyzed. And through collaboration with public employment services, we asked young people to fill a long questionnaire where we tried to understand their fears, their levels of satisfaction with the life, but above all, of course, we wanted to understand which was their trust in institutions, in particular public employment offices, and which kind of services they benefited from them. So the first question that today I want to comment with you is how youth untrust in the PES. We asked them in particular if they trust in the institutions and in particular with PES. The blue line represents the level of lower trust in the public employment services. As we can see, the majority of young people do not trust in PES. This is particularly evident in countries like Spain, like Italy, where we can see that the blue bar is the highest one. So another important investigation was focused on how young people perceive the success of the labor market, what these need consider important to get a job. The results are in part surprising, in part, as we can see now, reflect another important aspect that of these young people that consider more important the social contacts rather than competence skills. In fact, we in this slide can see that we asked them how do you consider important a high level of education to find a job. And as we can see, they don't consider a high level of education as an entry door in the labor market, because the blue line in this case is low in comparison to the others. For example, their assessment is so and so, more or less. The same is more or less when we consider the ICT skills to access on the labor market. They were considered very important, in particular by Bulgarian young people, in part for Lithuania and Spain. They consider that the ICT skill today are very important. A similar result is when we assess the importance of the knowledge about foreign languages. As we can see, even in this case, we have that high perception of the importance of foreign languages is only for Bulgarian and Lithuanian young people. While, for example, for Spain, we can see that they are not considered so important.
And finally, when we ask them how important are to have the good contacts with people, they reflect what is already known in the economic literature, because if we look at the statistics about the job search channels preferred by young people, probably as a consequence of the lack of trust in institutions, they don't rely on public employment services, not in private agencies for the employment, but they ask to friends and relatives, denoting that the informal channels of job search are the most frequent channel used still to find a job. Bueno, aquí lo que hemos visto en estas 4 preguntas que se le hicieron a los jóvenes, por resumir un poco en general, es sus sensaciones o lo que ellos opinan que es importante para obtener un empleo, ¿no? Entonces hemos visto la parte de educación, si creen que tener una educación de enseñanza superior es importante o no, también la experiencia de idiomas, si creen que es importante o no, y esta última parte... llamativa, ¿eh? Sí, es algo que intuitivamente, digamos, sabemos, ¿no? Pero claro, preguntarlo y tenerlo en un dato ya es más revelador. Tenemos que creen que conseguir un empleo es más fácil si tienes un contacto, ¿no? Un padrino, que se ha llamado siempre. Exactamente, ¿no? Entonces aquí vemos que eso se da en todos los países. Esto ya es común a todos los países. La barra azul, que es la última, refleja el porcentaje que están más a favor, o su opinión es más favorable a esta pregunta de si es importante tener un contacto para obtener un trabajo, ¿no? Y eso lo vemos en todos los países. En Bulgaria lo vemos, por ejemplo, muy destacado. Prácticamente la parte baja del 1 y el 2 de opinión, o sea, que creen que no es importante, prácticamente no aparece. Y en el resto de países, en Italia, en España, en Portugal, también es muy baja. Entonces, todo esto junto lo que nos hace reflexionar es sobre qué importancia tienen los servicios de empleo cuando el joven quiere obtener un trabajo, o quiere un trabajo, ¿no? Claro, porque lo que habéis comentado al principio era que no confían en los servicios públicos de empleo y que lo que confían en el padrino, o sea que al final es buscarse la vida, ¿no? Es un poco la reflexión que hacéis, ¿no? Claro, de esta primera parte lo que analizamos es el perfil que ellos creen que deben tener para conseguir un empleo y cómo creen que van a obtener ese empleo, ¿no? Entonces aquí, pues, para el trabajo también de los servicios de empleo es importante porque parten de la base de que no se van a acercar a los servicios de empleo porque crean que les van a dar un trabajo de forma mayoritaria. Se van a acercar por otras cosas que también lo tenemos en el estudio, aunque hoy no tenemos esa respuesta aquí, pero sabemos también por qué se acercan a los servicios de empleo en los países. Y no es por trabajo, es la mayoría. Me lo dejo como con misterio. Lo dejo para la siguiente. Para la próxima, bueno. La siguiente. Bueno, en cualquier caso también vamos a comentar un poco, bueno, al final cómo reciben los jóvenes, ¿no? Servicios de empleo, ¿no? Tanto si son online, en persona, o sea, cómo se mueven, ¿no? Confían poco en ellos, pero bueno. Sí, pero aquí también hemos preguntado a los jóvenes que han recibido un servicio de estos servicios públicos, cómo lo han recibido, ¿no? Y esta pregunta viene porque este proyecto se hizo justo después del COVID, de la pandemia, cuando muchos de los servicios públicos, por fuerza, se tuvieron que digitalizar y lamentablemente no se hicieron, digamos, con un proceso pensado, sino por necesidad, ¿no? Y entonces era muy importante y parte del trabajo es saber si este seguimiento de los servicios públicos, si se hace de forma presencial o de forma digital, tiene importancia para el joven, ¿no? Y aquí, por ejemplo, empezamos a preguntar sobre cómo ha sido esa prestación de servicio. Aquí vemos que prácticamente tenemos una distribución entre jóvenes urbanos, que sería el verde, y el azul. El urbano va más o menos al digital y más al presencial, y el rural más al digital un poco, y al presencial está más o menos igual, ¿no? Aquí lo que estudiamos también y lo que hemos visto cuando hemos estudiado los servicios de empleo es que, claro, los servicios de empleo no pueden o no llegan a cada una de las poblaciones rurales donde está el joven. Entonces, una opción es prestarle servicios de forma digital, pero ¿eso es eficiente o no? Entonces, aquí viene la pregunta de, aparte de preguntarle cómo se le ha hecho ese servicio, ver los resultados,
¿no? Y Claro, comparamos. al final consigue un puesto de empleo, que al final es lo que se busca, y que sea un trabajo bueno, ¿no? Un trabajo decente, ¿no? Claro, exactamente. En lo que vemos, por ejemplo, es a una pregunta que a lo mejor parece un poco así demasiado poco políticamente correcta, ¿no? Vale. Pero es si ofrecer un trabajo decente. Es decir, si el Servicio Público de Empleo, que es un servicio público, por lo tanto debe guardar porque el bienestar del ciudadano, y lo entendemos así, evidentemente, si el trabajo que le ofrecieron era decente. Y vemos que no es la parte mayor. Además da igual que sea zona rural que zona Sí, urbana. aquí vemos la comparativa entre zona urbana y zona rural, y el 75-76% dice que no. Además, veo que pone a gente joven, de 25 a 29 años. Claro, ¿no? el foco de la encuesta son 25 a 29, ¿no? Y además debo decir, que no lo hemos dicho antes, pero esta encuesta, prácticamente el 80% de las respuestas son de España. 80-60% más o menos, ¿no? 70-80%. Con lo cual es una muestra muy representativa de nuestro país, de si los jóvenes consideran que el trabajo que se les ofreció era un trabajo adecuado, vamos a decirlo adecuado en vez de Sí, bueno, igual decente suena ya demasiado, ¿no? Pero sí, sí, no te exploten, ¿no? exactamente, pero sí era un trabajo adecuado. Esto es una percepción, como todo, ¿no? Si el joven considera que el trabajo es adecuado, ¿no? Que eso sería también otro debate, ¿no? Ver la percepción de los jóvenes y el trabajo en la actualidad. Pero bueno, eso sería otro estudio, otro debate, posiblemente. También habéis preguntado por el tema de la movilidad, ¿no? Al final también importante, claro, igual no hay trabajo en tu sitio en concreto, pero igual si tienes que desplazar a otro lugar, ¿no? Si hay disposición a hacerlo. Claro, aparte de preguntarle por el servicio de empleo, también queremos contrastarlo con cómo se perciben ellos mismos. Y entonces, ¿cómo de satisfechos están con su vida, no? Pues vemos que en zonas rurales, prácticamente en zona urbana y zona rural son muy similares, ¿no? Pero bueno, que vemos que estamos bastante satisfechos. La parte de la derecha son cuanto más a la derecha más satisfechos, con lo cual, bueno, vemos que no tienen una percepción de su propia vida. Lo que me preguntabas también de si estarían dispuestos a mudarse para obtener un trabajo, pues vemos que el rural sí estaría más dispuesto a moverse. ¿Vale? Entonces, estaría menos dispuesto a moverse de su zona. Y el urbano sí está más dispuesto a moverse a otra zona, incluso al extranjero. Entonces, bueno, aquí también nos da una clave de cómo este joven rural ve sus posibilidades de empleo, ¿no? Si está dispuesto o no a moverse para obtener un empleo fuera de su zona rural. Es curioso porque normalmente siempre se piensa que la gente rural es la primera que se... O sea, siempre se me ha hablado, incluso en el caso de la Málaga, que estamos en Málaga y la Costa del Sol, como mucha gente de los pueblos se ha ido a la costa para el tema de la construcción, buscándose la vida al final, ¿no? Pero sin embargo hay pocas ganas de moverse, pero bueno, muchas veces mejor obligado por las circunstancias, ¿no? Bueno, aquí juegan muchos factores, ¿no? Juega el factor familiar, juega las posibilidades reales que tienen también o que perciben de poder encontrar un trabajo fuera, posibilidades también de formación, etc. No es solo esta pregunta, digamos, resumen muchas cuestiones que también que no se pueden reflejar, que no están aquí descritas, ¿no? Pero sí que son muchas pequeñas cosas que al final hacen que el joven rural esté en principio menos dispuesto a mudarse. Luego había hecho una segunda oleada, ¿no? de la encuesta y ha sido 5 meses más tarde, ¿no? No sé 6 meses. No sé si ha habido mucho cambio o no, o que ha sido lo más importante que habéis visto, una y otra. Yes, we contacted again the same respondents after 6 months to understand and to verify if something happened in these 6 months, if someone found the job. That data that we will show us now reflect only the Spanish sample, because Spain was the most collaborative sample. In this case, we had the best collaboration from public employment services in Spain. It is important to underline this. For example, in Italy, that is the other big country that is involved in this survey, the bureaucracy was delayed a lot the start of the survey, and therefore at the end we excluded from this analysis Italy and the other countries.
So we can see that after 6 months, 40% of needs remained in this status again, while 47% of them transited to work, and the remaining 14% restarted to study. We consider even the decision to start again to study a good result, because it is an active behavior finalized to improve the human capital, and therefore it is positive from our point of view. Then we tried to understand this transition, what type of individual characteristics are more interested to this transition. In fact, we can see that comparing the urban and rural areas, results are very similar and show that people who transited to an active status were even more in percentage points in the rural areas. So in this case, we cannot see a particular penalization of these areas. But if we look instead at the regional distribution, and in this case we split the sample considering Andalusia on one side and all the other Spanish regions on the other side, even if in this case we can see that the results are the same, when we look at the services used by public employment services, we can see that in Andalusia there was a major difficulty to reach some benefits from the public employment services, probably because of the higher unemployment rates, of course, because there are less opportunities, like in the south of Italy. We share the same levels of unemployment, so I can understand which are the dynamics under these results. If we look instead at the results by gender, we can see that the transition to an active status is more frequent among males than among females. And the same is when we compare those with a low level of education with those with a medium or a high level of education. Of course, for those with a high level of education, the transition to work is more frequent. Thank you. Aquí lo que hemos visto es esta segunda oleada a los 6 meses, que prácticamente todo el estudio se ha hecho sobre España, porque ha sido el que más ha tenido, el que más impacto ha tenido, y vemos las diferencias entre cómo ha sido la transición de los jóvenes en 6 meses, si han encontrado trabajo, si siguen estando como desempleados y sin formación, y vemos que ahí hemos visto que prácticamente la mitad estaría en el mismo estatus y otra mitad habría pasado a trabajar, ¿no? Y después un 47%, ¿no? Sí. Un porcentaje alto, sí, ¿no? En los 6 meses pues sí. Está bien, por lo menos tenemos un buen resultado. 47%, igual que era un 14% que empezaba a estudiar. Exactamente, ¿no? O sea, y el resto se quedaba igual, pero bueno, más de la mitad han cambiado su dinámica, ¿no? Sí, por lo menos sí. Tenemos esa esperanza, ¿no? Y después tenemos las diferencias por género, también, que hemos visto que hay alguna diferencia entre hombre y mujer, y en esta parte vemos también la formación, cómo la formación influye en que hayan pasado a estar como trabajadores, que en este caso sería en la formación superior, la parte roja. Pues vemos más cantidad cuando tiene enseñanza superior que cuando tiene una enseñanza menor a los 11 años, que se considera enseñanza secundaria. Y vemos que una parte todavía pues sigue siendo sin trabajo y sin educación. No está haciendo, digamos, oficialmente, no está haciendo ni parte de educación ni está trabajando. Sigue siendo un neni. Sí. No quiere cambiar, ¿no? Sí. De momento no quiere o no puede. O no puede, bueno. Me han pasado 6 meses, tampoco igual en 6 meses la gente, en fin,
Bueno, eso por eso estudiamos esto, porque en la parte, muchos de ellos también gracias a la colaboración con los servicios de empleo, porque se ha firmado en todos los países con los servicios públicos de empleo un acuerdo, y esta encuesta se le ha distribuido a los contactos que tienen los servicios públicos de empleo de estos jóvenes. Y aparte se ha hecho también en redes sociales para también la parte que no está inscrita, ¿no? Pero sí que la colaboración de los servicios de empleo en este estudio ha sido muy importante, porque es la base de datos de los servicios públicos de empleo quien ha enviado esta encuesta y de la que hemos tenido los resultados, o sea que bastante interesante, y sobre todo porque son personas que están inscritas en el servicio de empleo. Entonces, ¿ha cambiado su concepción respecto a los servicios de empleo? ¿O No, están inscritas. No. Están inscritas. Lo que vemos es, a pesar de estar inscritas, qué opinión tienen de esos servicios de empleo, lo que estamos viendo. ¿Y sigue siendo regular? Bueno, no. Vamos a dejarlo. Pero no puedo aquí, pero bueno. No, aquí lo que vemos son los servicios que han recibido los servicios públicos de empleo para valorar esta percepción de los servicios de empleo, de dónde viene, de qué servicio se le ha ofrecido, ¿no? Y aquí vemos que la parte, vamos desde la parte de arriba de la más mayoritaria a la menor, la parte de arriba dice que no ha recibido en los últimos 6 meses ningún servicio ninguna oferta, ni ningún servicio de estudio, ni de trabajo de los servicios de empleo. Y la segunda es que no ha recibido ninguna desde que está registrada. Estamos hablando de porcentajes de... Sí, que hay gente que puede estar registrada de hace años, ¿sabes? Exactamente. Bueno, estamos hablando de 25 a 29 años, pero sí. Así, claro. Pero lo hemos visto en los últimos 6 meses o que no lo ha recibido desde que está inscrito, ¿no? Entonces estamos hablando de más de un 50% que nos dice en esta encuesta que no han recibido ningún servicio aun estando registrados, no han recibido ni ofertas de trabajo ni ofertas de formación. Que no le han hecho caso. Sí, caso sí porque están registrados. Sí, pero vamos, pero que no ha servido para nada. Después la tercera más importante es la educación, si han tenido alguna oferta de formación, que sería la parte más interesante, que es la del 23% más o menos, y la parte del 15%, que es la cuarta, es si se le ha ofrecido un trabajo, si el Servicio Público de Empleo le ha ofrecido un trabajo. Y solo declara el 15% que el Servicio Público de Empleo le ha ofrecido un trabajo. Hay que ponerse las pilas en los servicios públicos de empleo, está claro. Exacto. Aquí lo que vemos es que este seguimiento y la utilidad del servicio de empleo para ellos, y por eso, digamos, viene lo anterior, ¿no? Porque perciben que el servicio de empleo no es importante para ellos, ¿no? Porque el 15% es el único porcentaje que ha recibido una oferta de trabajo, por ejemplo. Estamos escuchando aquí, porque claro, tenéis empleo de la Junta y dice, creo que te están pitando los oídos, ¿no? No, positivo. Seguro que ahora no hay oportunidad mañana. Sí, por eso, que tenemos aquí de hecho al director del Servicio de Empleo de la Junta aquí en Málaga, claro, que le están pitando los oídos, dirá, pues aquí... Sí, de hecho... También, esto no son solo de Andalucía, ¿de qué? No, esto es de toda España. Europeo, Y de hecho España. estuvimos en Sevilla hablando con los servicios de empleo andaluz porque les interesaba el estudio, claro, evidentemente. Es que este tipo de estudios de preguntar a los jóvenes no es algo habitual. Entonces, y claro que interesa, porque a los servicios públicos de empleo les interesa saber cómo mejorar sus servicios, evidentemente. Entonces, por eso nos atendieron y nos recibieron y firmamos el acuerdo para colaborar con ellos, porque claro que sí, interesa. Creo que era Ángel hará alguna pregunta, pero Sí, bueno, sí, claro que vamos a seguir un poco con las conclusiones del estudio que habéis hecho. Sí, preguntando si le han ayudado a encontrar empleo, pues dice que encuentran muy útil o bastante útil la parte de arriba, nada útil o poco útil las 2 barras de abajo. ¿Vale? Entonces estamos hablando de en torno a un 78% que considera nada útil o poco útil el servicio de empleo para encontrar empleo. Sobre todo en zonas rurales, que es lo que estamos hablando, ¿no? Claro, sí, estamos específicamente en zonas rurales. Bueno, ¿y cómo vais a seguir entonces, bueno, un poco a partir de ahora qué? Vale, ya tenemos los resultados. Estos resultados se presentarán en Bruselas en el próximo mes de enero, en un evento con la Comisión Europea y organizaciones que trabajan en el ámbito de la juventud rural. Y el próximo paso que nosotros tenemos y que ya hemos dado es la construcción de un observatorio europeo para juventud rural. Y este observatorio vamos a trabajar no solo en investigación y siguiendo la colaboración con los servicios de empleo en este ámbito, sino también para temas de educación, temas de soporte social y todo lo que es el ámbito de la juventud rural, porque entendemos que no solo es buscarle empleo, sino que tenga oportunidades para
finalmente quedarse en su zona, en su sitio de origen, ¿no? Que es lo que, digamos, pretendemos al final. Bueno, al final uno de los retos, ¿no? Acabar con la España vaciada, ¿no? Y, o sea, Sí, la España vaciada no es otra cosa la España y la que Europa, al final. Sí, Europa exactamente, porque está a nivel europeo, pero es que eso no es otra cosa que falta de oportunidad. Y tenemos que ver cómo mejorar, con servicios sociales, con servicios de empleo y viendo cómo se hace, porque evidentemente el problema es que no podemos poner una oficina de empleo en cada pueblo donde tenemos 1.000, 2.000 o 3.000 habitantes. Entonces tenemos que ver cómo se hace, ¿no? Entonces este trabajo lo que hace es ayudar a ver cuál es la situación, con el grupo 2, cuáles son los ejemplos que hay en los países europeos de buenas prácticas, es decir, que está funcionando, que está funcionando a nivel europeo, y hacer recomendaciones para cambiar legislaciones y ayudar a los servicios de empleo. Bueno, por alusiones, creo que alguna cosilla que... ¿no? Bueno, no sé si el momento ahora de las intervenciones, no me importa. Sí, vamos, sí, bueno, ya abrimos turno de preguntas, ¿vale? De quien queráis preguntar algo, si queréis. Sí, venga. Bueno, muchas gracias. Yo me anoto aquí algunas cosillas que quería contar. Lo primero, presentarme, ¿vale? Como me ha presentado antes, soy Ángel Sánchez, soy el director de la Territorial de Empleo aquí en Málaga Capital, vengo en representación de nuestra delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Carmen Sánchez. Bueno, lo primero, por supuesto, no puede ser de otra manera, enhorabuena por el estudio. Creo que habéis hecho un buen trabajo. Nosotros, por supuesto, esa percepción que tienen los jóvenes, o los empleados en general, no nos puede ser ajena, ¿no? Ahí luego hay muchos matices y es cierto que tratáis con un colectivo, el rural, en el que se aunan otra serie de circunstancias, ¿no? La España vaciada, en fin, no solo afecta a los jóvenes, sino al colectivo en general que vive en esta zona, ¿no? Bueno, por puntualizar algo, yo creo que vosotros habéis pasado un poco de puntilla, pero merece la pena hacer referencia los servicios públicos de empleo en nuestro país, bueno, se dividen en las políticas pasivas de empleo, que no tienen competencia autonómica, sino competencia estatal, el Servicio Público de Empleo Estatal, que es quien encarga en este caso de las prestaciones por desempleo. La Junta de Andalucía, como competencia autonómica, tiene las políticas pasivas de empleo. Es importante esta diferenciación porque en todas las oficinas y centros de empleo conviven dos administraciones territorialmente diferentes. En lo que a mí respecta, que la Junta de Andalucía, bueno, nosotros también tenemos nuestros controles de calidad, evidentemente. Queremos dar mejor servicio a nuestros ciudadanos y concretamente el Servicio Andaluz de Empleo se encuentra ahora mismo en un profundo cambio, ¿no? Yo creo que es público y notorio. La anterior legislatura se pusieron los cimientos de esos cambios profundos y en esta segunda legislatura se está materializando, ¿no? A través de este modelo de gestión integral. Seguro que si habéis tenido oportunidad de ir a servicios centrales con los compañeros habrán explicado un poco más, ¿no?, en qué consiste. Cuando decimos que no reciben servicios, ¿no? He notado por ahí también que los encuestados, ¿no?, tenían percepción de que no se les encontraba un trabajo. Las competencias que tiene el Servicio Andaluz de Empleo es mejorar la empleabilidad de las personas, ¿no? Esto tiene una doble vertiente, por una parte la formativa y por otra parte facilitarle la inclusión en ese mercado laboral. Pero no hay que olvidar que también esto tiene un trabajo bidireccional, ¿no? Los usuarios tienen que tener la voluntad de inscribirse en ofertas de empleo que se ajustan a su perfil. Nosotros, como cualquier medio de intermediación, pues no podemos evidentemente obligar a nadie ni ofrecer un trabajo si no se adecua a esas circunstancias. Los usuarios tienen que tener esa voluntad primero de inscribirse, vincularse a una oferta de empleo siempre que esté dentro de sus características. Luego creo que es muy positivo la base de datos de las personas inscritas. Nosotros intentamos siempre que esa base de datos sea lo más nutrida y lo más actualizada posible. No podemos intermediar con las personas que no forman parte de nuestra red y la puerta de acceso a nuestros servicios es la inscripción como demandante de empleo, como requisito indispensable. Bueno, algunas puntualizaciones que quería hacer. Gracias de nuevo por el estudio del Servicio Andaluz de Empleo. Trabajamos, como decía, siempre por mejorar la empleabilidad y poner de manifiesto una vez más ese profundo cambio que está transformando el Servicio Andaluz de Empleo, que recordemos, en nuestra comunidad autónoma tiene un total de 193 centros de empleo y oficinas de empleo. Esa presencia no es la misma en todas las comunidades autónomas, por tanto, si bien no podemos tener una oficina o un centro de empleo en cada municipio, evidentemente, pero aquí en Málaga de provincia son 21 oficinas y yo creo que la actualidad del territorio está suficientemente cubierta. Gracias. ¿Comenta algo?
Sí, bueno, gracias por la intervención y por las aclaraciones, evidentemente, de la otra parte, por decirlo así. Sí, esta percepción, además, del servicio de empleo, no como la organización que me va a ayudar a buscar un trabajo, es algo que se sabe. De hecho, la reforma de los servicios públicos de empleo a nivel estatal, el anuncio principal de esa reforma fue convertir los servicios de empleo en un empleador. Con lo cual, la administración ya sabe que ese trabajo no lo está realizando. Y ese dato que yo decía antes, que sabemos por qué se acercan, pues se acercan por las prestaciones. Y eso no ocurre solo en España, evidentemente, pero las personas que se inscriben van por las prestaciones. Y pocas, según también nuestros datos, para buscar un empleo, encontrar un empleo. Entonces eso es un problema, porque se percibe esas instituciones como prestataria, es decir, para que me ayude a tener una prestación, pero no como esa institución que me va a ayudar a incorporarme al mercado de trabajo, ¿no? Entonces, eso yo creo que es un problema para la administración, ¿no? Sobre todo porque esa parte de la búsqueda de empleo, que la parte de gobierno tiene la capacidad de poder hacerla de una forma mucho mejor, pues no la está realizando, ¿no? Entonces, aquí vemos el tema de prestaciones, el tema de garantía juvenil, que también muchos de los inscritos vienen por el tema de garantía juvenil, y bueno, y entonces por ahí, digamos, por donde transita el joven, ¿no? Por la prestación, pero no para buscar empleo, o para obtener formación. Entonces, eso yo creo que es un problema. Al final se va más para el papeleo, para el paro, ¿no? Para curar el paro que para tener un empleo. Sí, yo creo que merece la pena comentar esto último que se ha expuesto. Creo que se ha apagado. ¿No? ¿Se oye? Sí. Bueno, sobre esto último, efectivamente, nosotros, la convivencia de esas dos administraciones en la misma sede, es cierto que hace que el límite entre donde acaban las competencias de uno y empiezan las de otra no sea del todo claro. Es cierto que el Servicio Andaluz de Empleo, como he recordado antes, competencia estatal, tramita algunas prestaciones que, si me permitís la expresión, tienen cierto carácter asistencial. La ley de seguridad social es la que ahora mismo obliga para que un perceptor de una prestación o subsidio por desempleo lo sea, esté inscrito como demandante de empleo. Mientras esa vinculación no desaparezca, mientras el Servicio Andaluz de Empleo y el Servicio Público de Empleo Estatal convivan en el mismo espacio, los usuarios van a tener la percepción de que van a una oficina a solicitar la prestación por desempleo. Hay otros países, y me consta, que los servicios públicos de empleo que se dedican a las políticas pasivas y en los que se dedican a las políticas activas, en este caso la búsqueda activa de empleo, promoción de la formación, etcétera, y por la otra parte subsidios, prestaciones por desempleo, contributiva y demás, están separados. Por tanto, esa percepción creo que en nuestro país no ocurre por esta problemática. No sé si tenéis alguna pregunta por ahí. Sí, por ahí. Tenemos otro micrófono, ¿no? Creo que se ha apagado. No está aquí. ¿Hola? El altavoz se ha apagado. Que se apaga el altavoz, vale. Espera. Sí. Pero bueno, yo creo que se lo escucha más o menos. Bueno, espérate, que nos ponga un segundo. Ponlo, sí. Así luego también para la grabación. Encantada, mi nombre es Victoria. Enhorabuena, ha sido súper interesante. Y bueno, me ha encantado que no os habéis centrado solo en datos técnicos, sino que también habéis incluido preguntas como la satisfacción en la vida de los jóvenes, que también es súper interesante. Cógelo si quieres. ¿Tenemos, ¿el otro funciona, verdad? Sí. Pues si lo cogemos y ya está. Sí, aquí hay ese. Y como demasiado. Y como comentaba Mariano, nos ha dejado un poquito antes con la miel en los labios. A mí personalmente me encantaría, has hablado acerca del SPE. A mí personalmente me encantaría que los datos de los próximos 6 meses incluyeran también al SEPE, que incluyera no solo la búsqueda de empleo, sino incentivar el emprendimiento en zonas rurales. Creo que son unos datos que se escapan y también hay muchos jóvenes que no solo están buscando empleo, sino que quieren y están emprendiendo. Y bueno, también apoyo un poco lo que comentaba él. Creo que no es solo que no consideren útil esos recursos, sino que hay jóvenes que ni siquiera sabíamos o ni siquiera saben que existen esos recursos. Entonces sería muy interesante que en el próximo
que se va dentro de poco, estaré expectante, incluyáis también si tienen, si son conscientes de que existen esos recursos y no dejar de lado otros tan importantes como el tema del emprendimiento en los jóvenes, que creo que en zonas rurales hay bastante talento y cositas interesantes. No es una pregunta, sino es como una petición para la próxima, así que solo eso. Pues muchas gracias. Pues de hecho en los casos de estudio, en ese grupo 2 que está trabajando en los casos de estudio, ha habido creo que uno o dos que son casos de estudio sobre autoempleo o emprendimiento en un par de países. Como eso es una forma de poder salir también del desempleo y buscar otro empleo. Es decir, cuando nosotros estamos hablando aquí de que consiguen un trabajo, nosotros estamos fijándonos en el trabajo por cuenta ajena, sino también estamos fijando si ese joven ha sido por cuenta propia, es decir, ha montado una empresa o se ha autoempleado. O sea que, digamos, en este estudio no solo nos fijamos en el empleo por cuenta ajena, sino el empleo en general puede ser también como formato de autoempleo. Así que y seguiremos estudiando y viendo las diferentes posibilidades, claro que sí. ¿Tenemos Tomás? ¿También quieres preguntar algo? Sí. Hola, ¿qué tal? Soy Tomás Pérez. De cara al estudio, por lo que he visto no, pero quizás en próximas ediciones, no sé si tenéis previsto tener en cuenta lo que es la oferta formativa en el entorno rural, porque la percepción que por lo menos yo tengo es que es una oferta formativa todavía diseñada en los 80, cuando estamos ya, bueno, camino de los 30 años del siglo XXI, es decir, que muchos jóvenes, por ejemplo, toda esta oferta de empleo tecnológico, pues no tienen acceso a ella en el entorno rural. Así, bueno, no solo a la oferta de empleo, sino en general. También, bueno, Fran me acompaña y trabaja conmigo en proyectos con chicos que son niños, ni estudian ni trabajan, y le ofrecemos una formación alternativa, que es una formación que no es de FP, pero por ejemplo les habilita para ser impresores de 3D. Un oficio, pues como antiguamente estaba el procesador, llegaba al taller de alguien y aprendía el oficio, pues ahora pues la impresión 3D. Y todo eso en el entorno rural está alejado. Entonces, no sé si ese enfoque es decir, no está alineado. No sé si ese enfoque lo tenéis en cuenta o lo tenéis previsto tener en cuenta. A ver si funciona. Sí, bueno. Precisamente en este tema de formación he tenido la oportunidad porque acompañé a mi compañero de la Universidad de Girona a hablar en el Parlamento con diferentes grupos políticos allí en el Parlamento, en Madrid, presentándoles el proyecto y para que apoyaran y vieran también la posibilidad de cambiar legislación en este sentido en algunas políticas. Y una de ellas era el tema de formación. Y el problema que tienen algunos ayuntamientos en zonas rurales de poder montar formación por los requisitos que tiene esa formación para ser financiada. Porque el problema es que si yo fundo una formación aquí en Málaga, pues voy a tener suficiente público, puedo montar la formación que quiera, que al final voy a tener jóvenes, por decirlo simplemente, ¿no? Pero en una zona rural tiene que ser una formación mucho más específica. Como decía, yo monto este año un curso de peluquería, por decir un ejemplo, y ya he formado a los jóvenes en peluquería. Ya no puedo repetir el curso. Con lo cual el tema de financiación, el tema de recursos, etcétera, es mucho más difícil. Y la legislación, que es a nivel europeo, no permite flexibilizar los requisitos para esta especificidad que tienen las zonas rurales y los jóvenes en zonas rurales. Entonces sí que hemos estudiado también y lo tenemos como caso de estudio el tema de la formación. Porque como ya os digo, este proyecto específico ha sido sobre empleo, pero el proyecto general primero es sobre formación, empleo, soporte social. Entonces sí que hemos observado también el tema de formación y la dificultad que tienen los ayuntamientos, diputaciones en poder hacer formación específica y en zonas rurales para jóvenes. Entonces sí que es un problema. Pero ese problema viene de legislación europea. Entonces ahí ya es un poco más complicado. Sí, tengo aquí. Una pregunta sencilla. Uy. Vale, empieza, rápido. No, es que me ha sorprendido que no esté diferenciado por género.
Sí, todos los datos están diferenciados por género, todos. Eso, pero no viene reflejado... No, porque hemos querido dar unos datos generales porque el estudio... Porque justamente en el medio rural sabéis que hay que hacer un esfuerzo mayor. Hay que hacer un esfuerzo mayor en políticas activas de incorporación de la mujer y demás, ¿no? Entonces, bueno, me ha sorprendido que no estuvieran reflejados. Hemos dado una pequeña pincelada en esta segunda oleada de los 6 meses porque tenemos los datos. O sea, vale. Todos los datos están... Sí, me extrañaba que no estuviera. Por edad, por género... De todas formas, es bueno que se refleje, porque ya sabéis que lo que no se ve no existe. Sí, de hecho... ¿Vale? De todas formas, hablando un poco, tengo aquí un alcalde que sabe mucho más de esto que nosotros, y Antonio por supuesto porque viene del medio rural, ¿no? Pero el medio rural, uno de los problemas que vemos, de los que trabajamos para él, es que se hacen las políticas desde una visión urbana. Entonces, hasta que no se hagan políticas diferenciadoras y no se pongan sobre la mesa el llamado estatuto rural, y la fiscalidad diferenciada, y no miremos el mundo rural como lo que es algo distinto, pues vamos a seguir teniendo problemas porque no encajamos lo general. No sé si el alcalde tiene algo que opinar. Buenas, como bien dice Rezo, yo soy Silvestre, alcalde de Benarrabal, que es la serranía de Ronda, 480 habitantes. Felicitar por la encuesta. Yo le añadiría un poco más. Hablamos de ninis, que es un problema, y lo que más me ha gustado es que hay los mismos ninis en el pueblo que en la ciudad. A la encuesta le añadiría yo preguntar a los padres. Una encuesta de 50 años para arriba, ¿qué piensan? Que es un nini. Ni estudia ni trabaja, es un mantenido, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hablar de oferta de empleo cuando en mi pueblo el sector hostelería, el sector atención a mayores, está todo cubierto por inmigrantes? Están viniendo venezolanos, cubanos, rumanos, marroquíes de todos los países, trabajando y trabajos dignos, que se han hecho siempre. El joven ha trabajado mientras le salió una oportunidad o se ha establecido, y los fábricos tienen la cuesta de stock, es llegar y trabajar el otro día, porque aquí tienen el mismo problema. Muchas veces el problema de despoblación no es el empleo, es otro, que somos urbanistas y todo el mundo quiere ciudad y vivir mejor, ¿vale? El problema de empleo es que muchas veces en la Consejería de Empleo tiro yo de lista de trabajo de ofertas que vienen de la Junta, contratos de 6 meses, y tengo que mandarlos que se apunten a los jóvenes, es que no están ni inscritos, fíjate que son niños, que es que ni se apuntan en la Consejería de Empleo a demandar trabajo. Viven muy bien con los padres, y yo creo que ese es el problema, que aquí hay que cambiar un poco la mentalidad. Hace 20 años no pasaba eso en un pueblo. Todo el mundo está trabajando y buscándose mientras tiene una oportunidad de mejorar su vida laboral. El que no ha tenido oportunidad de estudiar o no ha querido. Yo creo que la realidad es bien distinta a lo que es muchas veces la gente de los pueblos, es la misma que la ciudad. Vivimos bien los jóvenes, pues bueno, a seguir así. No sé, es mi opinión. Al final vas a tener que añadir un tercer ni, ¿no? Ni estudia, ni trabaja, ni está inscrito. Ni nada. Yo quería agradecer la intervención porque sí, este estudio, claro, los datos los tenemos individualizados, sabemos su género, sabemos su edad, sabemos dónde vive, es decir, sabemos en qué municipio están, por eso tenemos esta división que podemos hacer por todos, ¿no? Y la legislación, que los ayuntamientos específicamente teníamos precisamente, cuando fuimos a Madrid, hablamos con el grupo de Teruel Existe, que ya no está representado, y nos iba a apoyar en una comisión. Lo que pasa es que ya terminó la legislatura y ya se acabó todo, ¿no? Pero que sí, porque este estatuto del entorno rural es muy necesario para modular esta legislación que está pensada desde el entorno, es muy importante. Y después el segundo problema, o una de las cuestiones que vemos en los jóvenes ahora mismo, y que es algo de lo que hay mucho debate, es lo que se está dando a llamar la gran división, ¿no? Cómo estamos cambiando la percepción de qué debe ser el trabajo y las condiciones de trabajo. Y eso también se refleja en los datos no solo en zona urbana, sino en zona rural. Y eso va a tener repercusión y está teniendo repercusión en los servicios de empleo, en la percepción de los jóvenes, cuál debe ser realmente su esfuerzo en el trabajo. Y eso pues, va a suponer y está suponiendo un reto.
y ya el reto tecnológico que nos viene con la inteligencia artificial de transformación de los puestos de trabajo, con lo cual tenemos para seguir estudiando un montón de cosas más sin problema, porque nos vienen muchas cosas. ¿Tenía alguna pregunta más? Sí, ahí. Muy buenas, yo soy Pablo Torres y me ha parecido súper interesante esto último que ha comentado el alcalde, que no sé su nombre, ¿cómo se llama usted? Silvestre. Eso es súper interesante. Y en relación a eso, se sabe, creo que era un 47%, las personas que habían pasado de ser nanny o needs a empleado, ¿se sabe qué tipo de empleo han llegado, han encontrado? Y otra cosa más. En relación a lo que ha dicho Silvestre, creo que ahora mismo, como que las oportunidades, hay recursos de formación y hay herramientas. El problema, y dejo la pregunta aquí caer, ¿no será un problema más de actitud por parte de los jóvenes? Bueno, paso palabra, no voy a meterme en ese charco, evidentemente. Esta encuesta se ha hecho precisamente con percepciones de los jóvenes, porque una de las cosas que entendemos es que se puede criticar los servicios de empleo, estoy señalando allí porque están aquí sentados, se puede criticar los servicios de empleo, pero lo que estamos valorando son percepciones de estos jóvenes. Entonces, claro, trabajamos con los servicios de empleo en una evaluación de servicios de empleo, de legislación, etcétera, y vemos cuál es la percepción, porque muchas veces, lo que también comentaba, el joven no sabe lo que el servicio de empleo está ofreciendo. Le ofrece formación, le ofrece seguimiento, le ofrece empleo, pero muchas veces no sabe que tiene esos servicios disponibles. Entonces, claro, tenemos que ver qué es lo que pasa en todo el puzzle, qué pasa con ese joven, cuál es su percepción, si el servicio de empleo está haciendo bien su trabajo, no solo legislativamente, correctamente, sí, sino también de comunicación, es decir, si está comunicando todo lo que puede ofrecer, entonces ahí está todo junto. Entonces, por eso este estudio de toda la parte. Bien, no sé si alguien quiere preguntar algo más. Ahora luego, mira, ahí al fondo hay una pregunta también. Bueno, se te escucha igual si quieres. Bueno, sí. Yo soy José María, alcalde de Junquera. Gracias por la invitación, sobre todo a Resu, porque soy un pionero en búsqueda activa para el municipio. Un poco la historia de Junquera en el tema de población, en el tema del trabajo. Junquera era un municipio, cuando era industrial, sobre todo el tema de la mujer, con Mayoral, que tiene una fábrica en el municipio. En el momento de Mayoral se fue, el municipio ha ido para abajo, hemos perdido en 5 o 6 años 500 habitantes casi. Entonces es un problema porque donde hay que incidir en el trabajo de la mujer, sobre todo. Luego, respecto a lo que he escuchado de todo, es un problema sobre todo de actitud, porque la actitud de la juventud cada vez más, pero sobre todo del padre. Es decir, que hoy en día de que tenemos un hijo, ya quiere que sea universitario, no quiere que esté en la obra, no quiere que esté en la hostelería, no quiere que esté... Es decir, hoy nos encontramos incluso en nuestro territorio que tenemos un bachillerato, que hay padres que mandan a los hijos a la Rosaleda a hacer bachillerato. Es decir, teniéndolo en tu propio territorio, lo mandan ya a Málaga para hacer bachillerato. Incluso repitiéndolo, lo mantienen en Málaga costándole el dinero, ¿no? Entonces creo que es un problema más allá de lo que estamos viviendo, desde la parte urbanita que estamos viviendo Málaga, del empuje de la parte de la ciudad. Creo que ya con el tiempo, con los costes que está teniendo la ciudad, vamos a volver a trabajar a los pueblos. Lo que pasa es que hay bastantes pueblos antes de llegar a Junquera y ya a Serranía ya es más difícil, porque la Serranía ya está en otra vertiente, ¿no? Que es más difícil de acceso por el tema de las comunicaciones. Pero es difícil, viendo los datos ahí, es difícil porque realmente Silvestre lo ha dicho. Es decir, que no trabaja en NINI, es que tienes que, cuando sale la oferta pública de empleo, nos encontramos que cuando vas a sacar qué pido, qué perfil pido, pero es cuando te pones a tirar de datos, es que no hay niños. Entonces tienes que estar buscando a los niños, inscríbete en este perfil, inscríbete en este, inscríbete en este. Entonces tiene que estar detrás incluso de esos niños que ni estudian, ni trabajan, ni hacen nada. Es decir, que realmente para trabajar con una desbrozadora o de albañil o de peón hay trabajo. Es decir, nuestro municipio, por ejemplo, tiene mucho emprendimiento de empresas, pero ellos, los padres, que no lo empujan, porque prefieren que sea un niño que tenga estudio, ¿no? Pero que esos estudios tienen que tener también ambición por ese estudio. Es decir, que la parte funcionario, que mi hijo quiere que sea funcionario, es decir, que es un tema más extenso, creo que es un tema de trabajo de hacia dónde queremos que nuestros hijos vayan.
creo que la verdad que es un foro bastante importante y el estudio, y enhorabuena por el estudio. Pues muchas gracias, porque además vosotros los alcaldes de estas pequeñas localidades y pueblos no sois alcaldes al uso de una gran ciudad, es que estáis en el día a día de los problemas de vuestros municipios, ¿no? En una gran ciudad, pues evidentemente la gestión, digamos, a nivel burocrático es más importante, pero a nivel de estas localidades es que sabéis los problemas de los vecinos uno por uno, ¿no? Y claro, es lo que yo comentaba antes, es la actitud actual, que es un problema general, no solo de jóvenes rurales, sino de jóvenes urbanos, y está incrementándose la edad de ese problema. Y es que las condiciones que quieren para trabajar son determinadas, y entonces, claro, puestos de trabajo de ese perfil, pues hay muy poquito, y para entrar además pues, necesita una formación mucho más cualificada, ¿no? Entonces, claro, encontramos ahí un diferencial entre lo que es la oferta y la demanda que no es posible que nunca se cruce, ¿no? Entonces es un problema. Pero se da tanto en ese caso, tanto en zona urbana como en zona rural. Así que... ¿Otra pregunta ahí también? Sí, más que una pregunta, una reflexión. Yo no sé si sabéis que lo de se recoge lo que es el fenómeno de la alianza estratégica. Lo que están comentando, no sé si hay más alcaldes aquí, yo creo que también un área de reto de también poner más alianza con las entidades sociales que trabajan en los territorios, que son las que precisamente conectan con los jóvenes, con sus inquietudes y que tienen propuestas de valor muy innovadoras que se salen muchas veces de los esquemas estandarizados, que es que muchas veces el café para todos, sobre todo en jóvenes, no sirve. Hay que mirar también otra serie de por qué estos jóvenes han fracasado en los estudios reglados. Hay formación no reglada súper interesante. De hecho, ahora tenemos en marcha los programas de formación y empleo, que es una apuesta fantástica, porque se están formando en ocupaciones que necesita el territorio y encima están cobrando un sueldo bastante digno, que pasamos un salto muy cualitativo que eso no lo hemos vivido en nuestra generación, de lo que es la clásica beca estandarizada, y están cobrando un sueldo como cualquier trabajador. Yo creo que falta más conexión también, interlocución entre ayuntamientos y entidades sociales que trabajan en pro del empleo, que hay que darle un impulso y que vayan de la mano, que la ODS de hecho lo recoge. Sí, de hecho, el grupo 2 de trabajo que yo he presentado antes, lo que se ha dedicado, vuelvo otra vez a él, porque lo que hemos estudiado son casos reales, casos de éxito, ¿no? de organizaciones sociales, conjunto con los servicios de empleo, ayuntamientos, y ver cuáles son las propuestas para que estos jóvenes tengan formación o tengan empleo, ¿no? Entonces, algunos de ellos son de autoempleo, como he comentado antes, otros son de formación para conseguir un perfil adecuado a donde viven, entonces, y lo hemos visto a nivel europeo. Entonces, este manual que publicaremos en enero y que presentaremos en Bruselas recoge estos creo que son 12 casos de estudio a nivel europeo, y hace una reflexión sobre el éxito y el porqué del éxito de esos casos de estudio. Y tampoco me gusta a mí, de hecho yo estoy con soy orientadora de 4 programas de empleo que tenemos ahora en marcha en Fuengirola, de nivel 3, que no todos son jóvenes niños que ni estudian ni trabajan, que son jóvenes con una cualificación profesional y que precisamente han conectado con el mercado laboral, que ya tienen su estudio arreglado y que, igual que la FP Dual está funcionando muy bien, puedan encontrar en estos programas de formación una oportunidad laboral en algo que el territorio necesita. Yo creo que falta de información y sensibilización por parte de todos los que trabajamos en pro del empleo. Es también el sistema educativo, que nos abre puertas también, que nos conduce a siempre la misma rutina de que hagamos el itinerario formativo con la formación reglada, y que hay también formación no reglada muy interesante que vienen a complementar el profesional que se va a formar, al igual de bien que con la formación reglada, que ambos van de la mano y que cada uno encontrará su camino, y que el objetivo al fin y al cabo es el empleo, que uno lo encontrará con máster o con carrera universitaria y otro lo encontrará con un FP adaptado a su perfil y a su vocación. Bien, pues si no hay más preguntas, bueno, ahora vamos a tener un pequeño picoteo también para que, bueno, podáis hablar y preguntar todos
todo lo que queráis, ya en ambiente más también más, bueno, relajado hemos estado bastante, la verdad. Sí, pero bueno. Yo antes de terminar quería agradecer a Antonella, sí, que viene de Nápoles y como ha dicho antes en su intervención, una zona que es muy similar a Andalucía, a la zona sur de Italia. Tenemos muchos problemas similares y por eso, y ella ha sido la que ha dirigido este estudio con muy buen acierto y porque es un estudio que hemos tenido muchas etapas, la hemos contado aquí, la contamos ayer, el lunes la contamos en la universidad, cómo hemos llegado a hacer esta encuesta y las dificultades que hemos encontrado, pero ella ha sido capaz de sacar esta encuesta adelante y yo creo que para los servicios de empleo y para el grupo ha sido muy importante. Agradecerle que haya venido aquí a Málaga hoy para presentar. Bueno, pues Antonella, Mariano, muchísimas gracias por vuestra presentación, a todos los que habéis venido y nada, pues ahora nos tomamos algo más y hablamos, seguimos hablando. Gracias. Muchas gracias.